con ellos sobre el tema del autismo. Y el Señor está presentando la oportunidad en este día para hablar sobre el autismo. Porque, amados hermanos, amadas hermanas que están aquí, ¿sabías tú que el mismo Dios que te hizo a ti tan bella y preciosa, perfecta, también hizo a los niños con síndrome de Down? Disculpe, Señor. ¿Y sabías tú que el Dios que te hizo a ti tan perfecto, que no tiene ningún problema, también hizo a los niños con retardo mental? Él los hizo. Es el mismo Dios. Y por eso quiero hablarle un poquito de las personas con autismo y especialmente de los niños con autismo, porque a ellos se parece un poco diferente. También los hizo el mismo Dios que te hizo a ti, ¿sabes? Y quiero mostrarles esto que está aquí, pueden verlo y pasarlo para que todos lo vean y después me lo devuelven. Este es mi carnet de discapacidad por autismo. Fui diagnosticado con autismo, originalmente con síndrome de Asperger. Ahora se llama autismo de alto funcionamiento o autismo tipo 1, por especialistas, psiquiatras, psicólogos, neurólogos. Y es importante que sean especialistas, porque si son psiquiatras, son psicólogos, son neurólogos, pero no tienen especialidad en autismo, no tienen experiencia en autismo, no tienen estudios en autismo, no van a tener las herramientas necesarias para dar el diagnóstico apropiado. Y pueden confundir la condición con otras condiciones, como esquizofrenia, paranoia, bipolaridad y otro tipo de condiciones. Entonces es importante que si alguno cree que tiene esta condición, o que algún hijo suyo, un nieto suyo tiene esta condición y quiere diagnosticarse, quiere ir al médico, busque un médico que tenga estudios en autismo, especialidad en autismo y también experiencia tratando con esta condición. Los estudios son importantes, los estudios en autismo, pero también es importante tener experiencia en esta condición. Y antiguamente se llamaba síndrome de Asperger porque la primera persona que estudió esta condición se llamaba Asperger, eso fue en 1944. Y esta condición tiene características que le hacen difícil la vida al niño, especialmente el niño. El adulto aprende a manejarse, unos más, unos menos, pero un niño con esta condición va a encontrar dificultades en la vida que otros niños no las encuentran. Pero también tiene algunas características que nos dan, si se sabe manejar, algunas ventajas. Una de estas características es que nosotros tenemos intereses obsesivos desde niño. Un niño con esta condición, la mayoría de los niños con esta condición se obsesionan, se apasionan por un tema. Los trenes, la música, algún grupo de fútbol, y se hacen tan expertos en esto que Hans Asperger, el psiquiatra austríaco que estudió esta condición, llamaba a estos niños pequeños profesores, porque se hacen tan expertos en este tema que parecen profesores, parecen como si fueran adultos por lo que aprenden de este tema. Y las personas con esta condición se apasionan por este tema, por algún tema, a veces durante meses, a veces durante años y a veces durante toda la vida. Por ejemplo, a mí desde niño, queridos hermanos, me gustaban los idiomas. Era pequeño, estudiaba, mi papá tenía unos libros de idiomas, de inglés y de latín. En bachillerato también me gustaba estudiar idiomas. Y esta pasión por los idiomas hizo que al crecer yo me convirtiera en traductor público, en intérprete público, que es lo que vivo ahora. También, queridos hermanos, cuando tenía 6 años de edad, mi abuela me regaló una Biblia, Reina Valera 60. Este fue el primer libro que yo tuve en mis manos y leí, además del libro de primaria, del libro de primer grado. Y aunque yo no entendía mucho, queridos hermanos, no entendía nada, a mí me apasionaba la Biblia, ¿vieron? Me apasionó la palabra de Dios y me apasiona hasta el día de hoy. Entonces, esa pasión que tenía ese niño con síndrome de Asperger por la palabra de Dios, amados hermanos, sirvió para cuando fuera adulto. Ahora soy predicador de la palabra de Dios, soy pastor de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos,
esta es una característica que tienen los niños con esta condición que le pueden servir, queridos hermanos, de bendición al crecer. Pero no solamente tienen esta característica, queridos hermanos, esta característica que les puede ser una bendición, sino que además tienen características, amados hermanos, que le pueden dificultar la vida, como les estaba hablando. Y quiero hablarles un poquito de las características del síndrome de Asperger, amados hermanos. Yo, esta condición me estaba preguntando, creo que la pastora ayer me preguntaba si una persona que no nace con esta condición puede adquirirla en el transcurso de la vida. Y esta no, y la respuesta es que no, es una condición de nacimiento. Hay partes biológicas, hay partes del medio ambiente, pero es algo que viene de nacimiento y se va desarrollando con el tiempo. La persona puede agudizarse o suavizar su condición dependiendo de cómo se perciba a sí mismo, de su voluntad, de lo que quiera. Y esta condición, queridos hermanos, tiene algunas características que quiero hablarles un poco para que más o menos tengan idea de qué se trata. Y a pesar de que es una condición de nacimiento, los niños tienen esta condición de nacimiento, en mi persona, como la mayoría de las personas con autismo que tienen mi edad aproximadamente, no conocíamos que esto tenía un nombre que se llamaba autismo, que se llamaba síndrome de Asperger, sino que lo conocimos de adultos, porque cuando nosotros éramos niños no había muchos estudios sobre el síndrome de Asperger y sobre el autismo. Percibíamos que había algo distinto, pero no teníamos el diagnóstico. En mi caso, queridos hermanos, ocurrió en el año 2012. Yo estaba trabajando un día normal de trabajo y en medio de la jornada de trabajo recibo un mensaje de WhatsApp de mi papá que dice: tu sobrino tiene síndrome de Asperger. En ese momento, año septiembre de 2012, yo nunca había escuchado hablar del síndrome de Asperger. A lo mejor aquí alguien no ha escuchado hablar nunca del síndrome de Asperger, algunos sí. Pero yo nunca había escuchado hablar de esto y yo vi allí, estaba trabajando el síndrome de Asperger, mi sobrino. Y sí sabíamos que tenía ciertas dificultades y yo lo veía y veía que se parecía a mí cuando era niño. Y cuando yo leí ese mensaje, como yo no sabía qué era eso, yo dije: wow, mi sobrino, ¿será que le queda poco tiempo de vida? ¿Será que nunca se podrá casar? ¿No se podrá graduar de bachillerato? Y me hice algunas preguntas, queridos hermanos, que ahorita me parecen tontas, pero cuando tú no conoces un diagnóstico, no sabes lo que significa, puede venirse a la cabeza cualquier cosa. Y amados hermanos, yo terminé de trabajar aquel día de septiembre de 2012. Y cuando terminé de trabajar en mi casa, estaba trabajando en mi casa, haciendo algunas traducciones. Cuando terminé de trabajar, ya como a las 7 de la noche, yo me siento en mi computadora y escribo en Google síndrome de Asperger. Enter. Y bingo. Ante mis ojos tuve gigas y gigas de información que me daban la respuesta, que me veía como un espejo yo leyendo eso. Y me daban la respuesta a preguntas que yo me había hecho toda mi vida acerca de mí mismo y acerca de los demás. Y que me había dado respuestas equivocadas. Yo pensaba, llegué a pensar: ¿seré que nací del sexo equivocado? Pensaba yo, llegué a pensar un día cuando era niño. Porque los niños varones, ellos se reunían y jugaban entre ellos, pero no se acercaban a mí, ¿saben? Solamente para buscar problemas, para buscar pleito. Y yo veía cómo ellos jugaban, y yo decía: pero yo no puedo hacer eso. Y yo pensaba, si yo fuera niña fuera más fácil, porque las niñas no hacen esas cosas. Y tenía este pensamiento una vez en mi mente. Otra vez llegué a pensar: ¿será que yo estoy loco? Llegué a pensar: ¿será que todos tienen algo contra mí? Y tantas respuestas que me di equivocadas, queridos hermanos. Y en ese momento, aquella noche de septiembre de 2012, tenía ante mis ojos la respuesta a todas estas preguntas que yo me había hecho toda mi vida, y que no se trataba nada de lo que yo había pensado, sino que se trataba de que yo nací con una condición que me hacía ver, sentir y expresar las cosas de manera diferente. Y queridos hermanos, yo en ese momento, queridos hermanos, leyendo aquellas cosas, en mi mente me fui a mis días de infancia y me vi yo en un rincón del salón, queridos hermanos, solo, callado, mientras el resto de los niños jugaba y socializaba. Y me veía yo, queridos hermanos, caminando de un lado para otro en solitario, sin hablar con nadie, y todos los niños juntos, socializando. Y yo recordaba aquellos momentos, y yo les reclamé a Dios, queridos hermanos, y les dije:
¿Acaso fui yo un niño tan malo para que tú no hayas dado a mis padres la información necesaria para que ellos me ayudaran en esto que yo estaba viviendo? Y yo me acusaba a mí mismo y no me perdonaba por algo, queridos hermanos, que ahora tenía la respuesta ante mis ojos. Y yo decía, Dios, te estás burlando de mí. ¿De qué me sirve a mí toda esta información ahora? Después de que yo me he levantado y después de que yo me he probado que yo no era eso que decían mis compañeros, que me acusaban, que se burlaban, que se reían de mí. ¿Para qué me sirve a mí todo esto? ¿Para qué tú me muestras esto ahorita si no me sirve para nada? Yo en ese momento, queridos hermanos, ya tenía una empresa propia trabajando, tenía auto propio, tenía todas las cosas que quisiera tener un joven, queridos hermanos. Y yo decía, esto no me sirve para nada, porque cuando yo creía que yo no sabía nada, que yo no era nadie, tú no me hablaste, no me diste esta respuesta a mi padre para que me ayudaran. Y amados hermanos, aquella noche yo me fui a dormir en la madrugada, ya casi rayando el alba, con algunas lágrimas en mis ojos y molesto con mi Dios, ¿saben? Molesto con Dios. Y me fui a dormir aquella madrugada. Mi esposa, mi hija se fueron a dormir temprano. Y queridos hermanos, cuando me levanté al día siguiente, todavía con este pensamiento que me daba vuelta, que yo era un niño con esta condición y no tuve la ayuda que los niños de ahora puedan tener, estaba pensando esto. Pero a medida que pasaba, que avanzaba el día, amados hermanos, Dios fue cambiando mi corazón y fue poniendo en mi corazón el pensamiento, no importa que nadie me apoyó con esta condición cuando yo era niño, no importa que mis padres no sabían lo que yo tenía para ellos ayudarme, para ellos darme el apoyo que yo necesitaba. Hoy hay muchos niños allá afuera luchando contra lo que yo luchaba, pensando, acusándose en su mente, y yo voy a hacer algo y voy a trabajar porque esos niños tengan la ayuda que yo no tuve. A partir de ahora yo voy a crear conciencia sobre el autismo para que estos niños, que también son niños de Dios, reciban de Dios la ayuda que necesitan para que puedan convertirse en adultos propios, ¿sabes? Y amados hermanos, nadie estaba allí presente cuando yo hice este juramento delante de Dios, este compromiso. Nadie. Estaba yo solo en mi habitación, con Dios hablando. Pero, queridos hermanos, Dios me escuchó, ¿saben? Y me ayudó y me dio la oportunidad de estar en este día, en esta mañana, delante de ustedes, como me dio la oportunidad de recorrer todo el país hablando sobre esta condición, queridos hermanos. Creé unas redes sociales para hablar sobre el autismo. Amados hermanos, estuve por la gracia de Dios y la gloria de Dios en la Asamblea Nacional, delante de los diputados, hablando y impulsando la ley del autismo. Escribí, queridos hermanos, 3 libros sobre esta condición y el Señor me dio la oportunidad de trabajar en favor de los niños, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, creando conciencia sobre esta condición, queridos hermanos. Y si hay alguno aquí que ha oído hablar del autismo, tiene un nieto, un hijo con autismo, o tú mismo, y alguien te ha dicho que por este niño tener esta condición va a ser un bueno para nada, queridos hermanos, no va a poder alcanzar nada en la vida, no va a poder, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, seguir adelante. Yo te quiero decir que nosotros no solamente somos autistas, es una condición, pero la condición no nos define, porque la condición, queridos hermanos, especialmente si tú tienes a Cristo, no te define, te puede condicionar, te puede inclinar a ciertas cosas, pero el que te define es Cristo Jesús. La condición no es más fuerte que tú, la condición no te tiene a ti, tú tienes a la condición. Y hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Yo, a pesar de que descubrí, fui diagnosticado ya de adulto, desde niño, yo veía algunas diferencias, yo noté algunas diferencias entre mi persona y el resto de los niños. Y lo primero, una cosa que diferente, yo no recuerdo, pero mi papá siempre hablaba de que desde que yo nací tenía un llanto constante y sin una razón aparente. Después yo estudiando esta condición me di cuenta que muchos de los niños con autismo
lloran aparentemente sin ningún motivo. Y una posibilidad era que nosotros normalmente, especialmente de niños, somos más sensibles a todas las cosas, a la luz, al calor, a los colores, y seguramente había algo que me molestaba mucho y me hacía llorar. Yo nací en Maracaibo, queridos hermanos, mi papá estaba trabajando por allá, y en Maracaibo hace tanto calor ahorita, y yo les digo una cosa, a lo mejor lloraba porque tenía demasiado calor, y yo les digo, si yo no tuviera Cristo, no estuviera llorando, lleno del calor que hay. Pero Dios es bueno. Total, que los niños con autismo, muchas veces cuando están muy pequeñitos, lloran, sin aparentemente ninguna razón. Pero normalmente hay algo que les molesta, el calor, la ropa, el roce, alguna cosa les molesta. Después se va descubriendo otra cosa. Y después, queridos hermanos, otra diferencia que yo noté desde muy pequeño, aún sin tener el diagnóstico, era, queridos hermanos, cuando yo me di cuenta después, cuando eso me parecía normal, cuando yo era un niño pequeño, como algunos de los que están aquí, de unos 4, tengo memoria desde que tenía 3 años de edad, pero cuando tenía 4 años de edad, mis padres se mudaron de Caracas para Guarena. Y yo recuerdo que cuando estábamos aquí, yo tenía 4 años, en el año 74, yo, amados hermanos, yo me pasaba el tiempo y me deleitaba y jugaba solo, haciendo filas de carritos y filas de zapatos que en mi mente convertía en carritos. Y así yo estaba tranquilo, queridos hermanos, sin molestar a nadie, aquí iba haciendo mis filas, lo clasificaba por colores. No era como los otros niños que querían salir a jugar metras, a correr. Yo estaba ahí tranquilo haciendo mis filitas. Y eso es una diferencia, claro, me parecía normal en ese entonces, después me di cuenta. Y también, queridos hermanos, otra diferencia, otra señal de alerta cuando yo era niño, es que me molestaba mucho que me cortaban el cabello, ¿sabes? Me ponía a llorar, me fastidiaba, pero era porque no me gustaba que me estuvieran agarrando la cabeza y tocando, y eso me nervía y me ponía a llorar y me molestaba. Pero la mayor diferencia, amados hermanos, que yo me di cuenta, el mayor impacto, gloria a Dios, fue cuando yo pasé de kinder para primer grado. En kinder se llamaba antes kinder, ahorita se llama como maternal, yo no sé. Como inicial. Cuando yo pasé de kinder, en kinder no sentí diferencia porque yo estudié kinder con mi hermana, nosotros somos casi borrachos, yo le llevo 9 meses a ella, o sea, tenemos casi la misma edad. Hay una época que tenemos la misma edad. Y en kinder yo estaba con mi hermanita y los dos nos refugiamos en nuestro mundo, porque ella, aunque no es diagnosticada, tiene muchas características de esta condición, y estábamos allí los dos solitos, el resto aislados del mundo. Pero cuando yo salgo y paso para el primer grado, es otra escuela y voy solo, yo tengo un impacto cuando conocí a los otros niños. Y recuerdo cuando yo iba de la mano con mi papá para la escuela, yo iba pensando, yo ya sabía leer, ¿sabes? Tenía 5 años de edad y ya sabía leer. Esto es una característica de muchos niños con autismo. La hiperlexia. Esto es que aprenden a leer solos. Mi padre dice que no se acuerda cómo yo aprendí, yo tampoco, pero yo me acuerdo cuando yo tenía 4, estaba en kinder, cuando tenía 5 años de edad, yo leía historietas que comiquitas me compraba mi papá, el pato Donald, el pájaro de la suerte. Yo la leía con 5 años de edad antes de entrar al primer grado. Y cuando yo voy para el primer grado, la primera vez, yo me imagino que había muchos niñitos que tenían muchas historietas y todos estaban leyendo en su pupitre, tranquilitos allí, y que yo iba a ver otros cuentos, otros niños que iban a compartir los cuentos, íbamos a aprender muchas cosas. Pero cuando yo entro en el salón y me doy cuenta que los niños que eran más grandes que yo tenían 6 y 7 años, y cuando tú tienes 5 años, 2 años de diferencia es media vida, y yo veo a esos niños tan grandes que no solamente no sabían leer, sino que no les interesaba. La maestra tenía que esforzarse y decirle, mira, mijo, M con A, ma, M con A, pi. Y yo decía, Dios mío, no entiendo, ¿cómo no van a saber leer? Pero si alguno puede pensar que yo me sentí el niño medio, el grande, porque yo sabía leer y mis compañeritos estaban esforzándose por aprender, no fue así, ¿saben? Porque cuando tú sabes leer, tú puedes leer todos los libros del mundo, pero si tú no puedes compartir lo que lees, si tú no puedes mirar a nadie a los ojos, si tú no puedes hablar con nadie de lo que leíste y compartirlo, te sirve de poco, ¿sabes?
todo eso te queda aquí, se te pudre aquí, pero no puedes compartirlo. Y cuando yo les digo que no podía mirar a nadie a los ojos, es literal, queridos hermanos. Porque cuando yo tenía 11 años de edad, bendito santo nombre de Dios, un día estaba, porque me encantaba leer, me dice que mi abuela, cuando tenía 6 años, me regaló una Biblia. Pero cuando tenía 11 años de edad, un día estaba leyendo una enciclopedia que tenía mi papá, que se llamaba Enciclopedia Autodidáctica Quillette. Tenía de todo, historia, y tenía una sección que se llamaba Para triunfar en la vida. Y entonces yo comencé a leer a los 11 años esa sección, que mis hermanos ya, yo a esa edad estaba bastante golpeado, tenía bastante conflicto con mis compañeros. Y allí decía que si tú quieres triunfar en la vida, tú tienes que mirar a los demás a los ojos. Y yo dije, wow, si yo nunca hago esto. Y en ese momento yo me di cuenta que yo jamás veía a nadie a los ojos, ni a mis padres, ni a mis compañeros de clase, ni cuando veía televisión. Cuando veía televisión no veía a las personas a los ojos, los veía a otro lado, a la boca, a otro lado, pero no los veía a los ojos. Y ahora adulto, estudiando el autismo, me di cuenta que la mayoría de los niños con esta condición no ven a los ojos, ¿saben? Y entonces esto es una señal de alerta. Y yo, queridos hermanos, yo en ese momento yo dije, yo tengo que ser un triunfador en la vida, yo voy a aprender a mirar a los ojos. Y hoy, queridos hermanos, estoy de pie, aunque ustedes, y a todos ustedes los puedo ver a los ojos. Porque, queridos hermanos, yo me di cuenta de esta condición y yo dije, yo voy a superar esto, yo puedo hacer esto. Y allí, queridos hermanos, daban unos consejos y decían que miraras a un punto, dibujaras un punto y lo miraras fijamente. Decían que hicieras ejercicio viéndote a ti mismo al espejo. Y yo a esa edad, queridos hermanos, me puse a hacer todos estos ejercicios, a verme a mí mismo al espejo. Y me acuerdo que cuando yo llegué al liceo y vi de frente tú a otra persona a los ojos, el niño se asustó y dijo, ¿qué te pasó a ti? Porque no estaba acostumbrado a que yo miraba a los ojos, queridos hermanos. Pero mirar a los ojos es algo importante. Por cierto, hay autistas, queridos hermanos, que conocen su condición y saben que para nosotros, aunque yo no estoy mirando ahorita a los ojos, no es algo natural como las personas que no tienen autismo, las personas que no tienen autismo. Desde niños pueden mirar a los ojos de forma natural, sin esforzarse, sin que nadie se lo diga, lo hacen de forma natural. Uno no, uno aprende a hacerlo y se dice, lo voy a hacer, y sabe que es difícil, especialmente cuando está aprendiendo, porque uno se desconcentra, piensa, trata de interpretar la mirada y es difícil. Pero, queridos hermanos, querer es poder y más en Cristo Jesús. Amén. Pero, amados hermanos, mirar a los ojos era la única ni la más fuerte dificultad que yo tenía cuando niño. Una de las dificultades principales, queridos hermanos, porque el autismo, hay autismo de alto funcionamiento y autismo de bajo funcionamiento. Yo estoy hablando del autismo de alto funcionamiento, que es el autismo de las personas que no tienen retardo mental. Porque también hay un autismo que se le dice también autismo de Kanner, porque así se llamaba el médico que lo estudió en 1940 y 41, que se trata de los niños que tienen retardo mental y también autismo. Y entonces ellos lo que hacen es ir balancearse, no hablan nada, dan vueltas a objetos. Pero los dos autismos, el autismo clásico, que es este, y el autismo de alto funcionamiento, que es el que yo tengo, el que Dios me hizo, tienen algunas características comunes, que ahora les voy a decir. Tienen diferencias importantes. No es igual un niño con autismo que no tenga retardo mental a un niño con autismo que además tiene retardo mental, que también los hay, es autismo severo. Y como les decía, el Dios que hizo a uno, lo hizo al otro. Solamente que yo les estoy hablando del autismo sin retardo, porque es el autismo que yo vivo, que yo viví desde niño y aquel se puede contarlo. Pero el Dios es el mismo y Él nos hizo a todos nosotros. Amén. Pero, amados hermanos, algunas de las características comunes entre los dos tipos de autismo son 3 características, que son imaginación, socialización y comunicación. Estas son las 3 características principales que tienen todos los autistas y comparten todos los autistas en mayor o menor grado. Imaginación, ¿por qué? Porque los niños con síndrome de Asperger y con autismo tienen una imaginación distinta, los adultos también, tienen una imaginación distinta al resto de los niños. Por eso el juego es distinto, por eso ellos tienen dificultad para jugar. Esa es
Eso lo manifiestan en los juegos cuando son niños, pero la imaginación, esa diferencia, dura toda la vida, queridos hermanos. Nosotros aprendemos a manejarla, a tratarla, pero dura toda la vida. Y esa diferencia de la imaginación cuando somos adultos se refleja en la forma como nosotros solucionamos los problemas. Eso yo lo noté principalmente cuando estaba estudiando en la universidad. Me ponían ejercicios y yo los hacía, pero los hacía de una manera distinta a como los hacía el resto de los compañeros, pero llegaba al mismo resultado. Y eso traía problemas, porque el profesor me decía, pero eso no se hace así. Bueno, pero yo lo hice así, y le explicaba por qué, y era una dificultad, porque el profesor a veces piensa, bueno, usted cree que sabe más que yo. Y entonces esa dificultad en la imaginación, que la tenemos, la forma distinta de expresarnos, de imaginar las cosas, de hablar, podemos llegar a la misma conclusión, pero por un camino distinto, queridos hermanos, una ruta distinta en nuestra mente. Esa afectación, la imaginación, cuando somos adultos se manifiesta entonces en la resolución de problemas. La otra característica que es común al autismo drástico, el autismo de alto funcionamiento, es la comunicación. Y esa es una de las primeras cosas que se distingue un niño. Es tan distinto el autismo de alto funcionamiento, el autismo drástico, que la queja de los padres con niños con autismo drástico es que sus niños no hablan definitivamente, solo balbucean, dicen sílabas, pero no hablan, crecen y no hablan. En cambio, quejas de los niños con autismo tipo 1 o de alto funcionamiento es que sus niños hablan distinto y no socializan, no hacen amigos. Entonces es distinto. Entonces, como nosotros imaginamos distinto, de esa misma forma nosotros entendemos las palabras de una manera distinta y tenemos que codificarla y expresarla, y lo hacemos de una forma distinta. Una de esas distinciones somos mucho más literales, ¿vieron? Por eso un niño con autismo, si tú le dices feo, él se lo va a creer que es feo. Si tú le dices cabezón, él se lo cree cabezón. No es como los otros niños que van a creer que están echando bromas, una cosa así. Somos más literales. Y si nosotros imaginamos distinto y hablamos distinto, eso también crea problemas en la socialización. Hace muy difícil socializar, hacer amigos, queridos hermanos. Yo sufrí con esta característica de niño, queridos hermanos, que yo me di cuenta de esto. Y recuerdo que cuando tenía unos 33 años, algo así, 32 años, queridos hermanos, antes de conocer la condición todavía, ya yo era dueño de una empresa, tenía empleados, y yo decía, bueno, como ahora yo soy el dueño de la empresa, a lo mejor puedo hacer amigos, ellos van a ser amigos míos. Y recuerdo que una vez invité a todos mis empleados a una salida, pagando el autobús, hotel, comida, ¿y saben qué? Ninguno fue. Y eso a mí me hería, ¿saben? Yo decía, pero ¿por qué yo no puedo tener amigos? Ese pensamiento me acompañó toda la vida. Pero les voy a hacer un paréntesis para contarles un secreto. Dios me dio dos grandes amigos aquí, ¿saben? Un día me invitaron a hacer un evangelismo en La Maroma, y allí conocí a esos dos varones de Dios, y hasta hoy somos amigos y trabajamos juntos en la obra de Dios. Pero, queridos hermanos, en aquel tiempo, cuando yo era niño, una de las dificultades más grandes que tenía, por las cuales me hacía la vida difícil, era que yo no sabía conversar, ¿saben? No sabía. Y no era porque no conocía o no entendía las palabras. Yo conocía y entendía más palabras que todos mis compañeritos, porque a los 6 años ya estaba leyendo la Reina Valera 60. Y cuando no entendía una palabra, la buscaba en el diccionario que tenía mi papá y la entendía entonces. Entonces yo a los 6 años de edad tenía un vocabulario amplísimo, pero no me servía de nada a la hora de acercarme a un niñito y hablar normalmente como hablan todos los niños. Yo trataba de hacerlo, yo los veía a ellos reunidos, hablando, y yo llegaba y decía alguna cosa de lo que yo sabía, de lo que yo había leído, los dinosaurios tal cosa, o Jesús dijo esto, y ellos me veían así con una extrañeza de ¿qué planeta habrá caído, muchacho? Y yo veía que cuando las veces que yo me atrevía, porque la mayoría de veces no me atrevía a acercarme a un grupo y a hablar, yo veía que el grupo se rompía. Y amados hermanos, así poco a poco se fue rompiendo mi corazón, ¿saben? Yo me di cuenta que no podía.
trataban, no podía ser amigos, ellos se reunían, se invitaban a jugar, se invitaban a fiestecitas, yo trataba de hacerlo y se me hacía difícil, queridos hermanos, porque se me hacía difícil conversar. Yo tenía muchas ideas en la cabeza, queridos hermanos, lleno de ideas, pero a la hora de expresarlas, las palabras se me esfumaban, se me iban las palabras, se me aislaban y no hallaba cómo expresar las ideas, queridos hermanos. Más adelante, cuando ya fui adolescente, cuando ya una vez descubrí, queridos hermanos, que sabía escribir. Sabía escribir no solamente palabras, sino que sabía expresarme escribiendo. Una profesora de bachillerato de segundo año nos mandó a hacer una composición, queridos hermanos, y yo me empecé a escribir allí, comencé a escribir, ella nos dio unas palabras para que hiciéramos una composición, y yo me gocé escribiendo, usando todas esas palabras. Y cuando la maestra la leyó, queridos hermanos, me dijo, mira, tienes 10 puntos. Y yo no entendía por qué. Tienes 10 puntos, te voy a pasar, pero no te pongo 20 porque yo sé que eso tú no lo hiciste. Un niño no puede escribir así. Y entonces yo dije, bueno, estoy triste porque me puso 10, pero estoy contento porque yo sé que Dios me dio un don. Y después cuando crecí, queridos hermanos, ese mismo don que Dios me sirvió, queridos hermanos, porque escribí 2 novelas, 2 libros de cuentos, un poemario y 3 libros sobre el autismo, ¿saben? Entonces, Dios es bueno. ¿Cómo no voy a amar yo a un Dios así? Y queridos hermanos, en esa época, pues yo me dificultaba conversar, me dificultaba hablar. Saben que los niños con condición, algunos, y también los niños con síndrome de Down, saben que muchas veces son muy enamorados. Los niños con síndrome de Down son enamoradísimos. Y algunos niños con autismo también son así. Y yo también era así, ¿saben? Yo veía una niña y suspiraba, queridos hermanos, qué niña tan bonita, de verdad. Pero tú crees que yo me atrevía a acercarme y decirle, mira, qué ojos tan bonitos tienes. Imposible, queridos hermanos, imposible. No lo podía hacer, no podía hablar con un niño varón igual que yo, cosas normales, mucho menos podía decirle a una niña que tenía los ojos bonitos. Y así yo fui creciendo, queridos hermanos. Y me acuerdo de cuando salí de bachillerato, cuando era adolescente, yo quería aprender a hablar, ¿sabes? Yo quería aprender a hablar. Y yo escuchaba las conversaciones de niño también, y yo anotaba las cosas. Bueno, yo creo que puedo hablar así. Voy a preguntar, hago una pregunta, y entonces él me va a responder, y yo le hago otra pregunta, y así hablamos. Pero queridos hermanos, los niños se sentían raros, bueno, ¿tú eres periodista o qué? Entonces yo trataba de hacer algo para conversar, pero se me hacía difícil. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, amados hermanos, ya Dios en el tercer año me había dado 3 amiguitos que me salvaron la vida, ¿saben? Pero después, eso les cuento después. Pero les voy a decir más o menos, ¿saben? Yo pasé para el segundo año de bachillerato, bendito el santo nombre de Dios, con una estima muy baja, queridos hermanos, la estima por el piso, provenía de otro liceo donde me había ido muy mal. Y hermanos, yo allí estaba por inercia, allí dispuesto a que pasara lo que tuviera que pasar, pero me encontré, queridos hermanos, 3 amiguitos que eran populares. Uno sabía jugar básquet, otro sabía inglés, otro era popular con unas niñas, y esos 3 niñitos, queridos hermanos, no me necesitaban a mí para nada, pero se acercaron a mí, me buscaron conversación, me enseñaron a jugar, me integraron, y en ellos yo vi la respuesta de mi oración al Señor, ¿saben? Dios es bueno. Déjate usar por Dios para bendecir a otros más débiles que tú. Déjate usar por Dios para bendecir a otros niños que tienen menos dicha y menos fortuna que tú. Más, queridos hermanos, recuerdo que cuando yo tenía como unos 16, 17 años, salí de bachillerato. Me gradué de bachillerato muy joven. Pero cuando conocí a mi esposa, en mis primeros años de la universidad, porque saben, los que creen que sus hijos no van a poder lograr nada, porque tienen autismo, que sus niños no van a poder conseguir nada. Amados hermanos, ese niño con autismo, taciturno, solitario y apartado, queridos hermanos, Dios le permitió hoy. Es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Educación Crítica, doctor en Teología, locutor certificado por la UCB a nivel nacional, intérprete público certificado por el Ministerio de Justicia, pastor de iglesia y sobre todas las cosas, hijo de Dios. Un título que nadie me va a poder quitar. Entonces, hermanos,
tu hijo, tu nieto con autismo también puede crecer en el Señor. Y queridos hermanos, recuerdo que cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, queridos hermanos, yo hablaba como cuando era niño, pero no podía conversar todavía. Y hermanos, yo la veía a ella y me gustó tanto, queridos hermanos, pero no sabía cómo expresarme, cómo hablarle. Y yo veía que otros niños, otros compañeros míos, queridos hermanos, se acercaban a ella y la cortejaban. Y yo decía, wow, si no hago nada, la voy a perder otra vez. Y entonces, queridos hermanos, yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces comencé a escribir cartas. Y escribía cartas porque era lo que aprendí a hacer en el bachillerato. Y entonces allí yo le expresaba lo que sentía, pero lo hacía de una forma tan rebuscada y poética, queridos hermanos. Y además, como me gustaban los idiomas, yo le escribía en alfabeto griego. Entonces le escribía aquellas cartas de amor en alfabeto griego, y ella veía eso y decía, ¿qué es esto? Y decía, bueno, es una carta, pero está en griego. Y entonces, yo digo que esa muchacha también tiene una condición, porque una mujer normal se hubiera ido corriendo, está loco. Pero ella no, ella comenzó a investigar, comenzó a buscar, comenzó a leer las cartas, queridos hermanos. Y de esta forma yo enamoré a mi esposa, y hoy tenemos más de 35 años de casados para la gloria. Pero recuerdo cuando tenía 14 años, queridos hermanos, que yo había ideado una técnica para poder conversar. Y una técnica que yo inventé en ese momento era que yo decía, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Cuando me digan algo, lo voy a repetir. Y así conversamos. Y entonces, queridos hermanos, yo hacía así. Llegaba alguien y me decía, ¿cómo estás? Yo decía, bien, ¿cómo estás? Hoy salimos a las 6, y así yo pensaba que estábamos contestando. Pero recuerdo que una vez estaba jugando en el bachillerato con una niña llamada Río Bueno. Ella llama a todos los muchachos, habla con ella y hace un círculo alrededor de mí y ella le dice, miren esto, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, ¿cómo estás? Hoy tenemos inglés, y entonces todos se echan a reír. Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Debe ser reír. Pero como una ventaja que nosotros tenemos, que no tenemos retardo mental, a la cuarta o quinta vez yo me di cuenta, queridos hermanos, de que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Y yo dije, yo no soy ningún payaso de nadie, pensé yo, no se van a reír más de mí. Y amados hermanos, desde ese momento yo me frenaba cuando me venía la idea de repetir, queridos hermanos. Y después de adulto, diagnosticado, yo me enteré que una característica de muchos niños con autismo es la ecolalia. La ecolalia es que ellos repiten una frase que escucharon, y de esa manera tratan de desahogarse. Y esto es una de las características de los signos de alerta, que para que ustedes les pueden alertar que un niño puede tener autismo. Y amados hermanos, también recuerdo que otra oportunidad donde yo me di cuenta que algo estaba mal y traté de mejorarlo, traté de luchar contra eso. Yo tenía unos 5 años de edad, primer grado de primaria. Y saben que cuando yo salía del recreo, el recreo, por cierto, era uno de los momentos más difíciles, el recreo y la educación física. Eran los momentos más difíciles para mí. Para la mayoría de los niños, para los niños que no tienen autismo, el recreo es una hora buena. Es una hora cuando todos se gozan, cuando todos se alegran, todos corren juntos, todos juegan, todos participan en el recreo. Los niños quisieran estar todos en el recreo. Pero los niños con autismo es distinto. Yo cuando sonaba el timbre del recreo, queridos hermanos, a mí se me daba la sangre, ¿saben? Yo no sabía qué hacer. Porque yo veía que todos los niños salían corriendo, contentos, y yo decía, ¿pero para dónde van? ¿Y por qué están tan apurados? Y entonces yo salía como siguiéndolo para ver qué hacían. Y entonces yo los veía jugando, lanzándose la pelota, se subían en una montañita que había en la escuela y se revolcaban hasta abajo. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen todas esas cosas? Y hermanos, cuando sonaba la hora, el timbre del recreo, yo no sabía si quedarme leyendo tranquilo en mi pupitre, que era lo que necesitaba hacer. Ahora leo la Biblia, me apasiona la Biblia, igual con los niños. O tenía que salir junto con ellos y simular que era igual a ellos para que no me molestaran. Y entonces yo decía, bueno, si me quedo aquí leyendo, van a decir que soy raro y me van a atacar.
pero si salgo, yo no sé jugar como ellos juegan. Y trataba, queridos hermanos, muchas veces salía, queridos hermanos, y trataba de jugar, pero una de las cosas que más difícil se me hacía, si le hace a un niño con autismo, nosotros tenemos dificultades, tenemos afectaciones en la motricidad, ¿saben? La mayoría de los niños con autismo tienen afectaciones en su motricidad, y en mi caso, en la motricidad fina y en la motricidad gruesa también. En la motricidad fina, queridos hermanos, nosotros se nos hace difícil escribir a mano bien, escribimos, la mayoría de los niños con autismo escriben feo, queridos hermanos, porque tienen dificultad en la motricidad fina. Y esta dificultad me acompañó hasta adulto, cuando existían los cheques. A mí siempre me rebotaban los cheques porque no sabía firmar siempre igual, siempre me rebotaban los cheques. Y entonces es una dificultad para los niños con autismo. Para nosotros escribir en teclado es muy fácil, pero escribir a mano se nos hace difícil, nos cansa la mano, nos da calambre, nos duele. Entonces hay que tener paciencia con los niños con autismo por esta razón. Y en la motricidad gruesa también, queridos hermanos. Recuerdo que en primer año de bachillerato mi mamá me inscribió en una escuela industrial donde nos enseñaban mecánica, carpintería y electricidad. Y amados hermanos, qué torpe era, no soy, con las manos, ¿sabes? No podía en la mecánica, en la electricidad, en las piezas, hacer las cosas. Y esto costaba, queridos hermanos, cuando tenía unos 5 años de edad, caminando en línea recta me tropezaba con las paredes. Y cuando tenía 8 años de edad, utilizaba unas botas ortopédicas que tenían, creo que yo conté ese testimonio, tenían unas mangueras, unas guayas desde los tobillos para que no me tropezara los pies y no me cayera. Entonces la dificultad de la coordinación de los movimientos es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar. Yo me sentía como como Koji Kabuto manejando Mazinger Z, manejando mi cuerpo. E incluso, queridos hermanos, cuando estaba recién casado, mi pobre esposa sufrió en la cama debido a mis movimientos bruscos, queridos hermanos. Después, poco a poco, ya me fue amastrando y fue aprendiendo. Pero la dificultad motora y la dificultad motora gruesa y motora fina son unas diferencias que nos hacen un poco difícil la vida. Recuerdo que una vez estaba en el patio del recreo y cuando yo salía al recreo tenía como mi impulso que yo tenía una pistola imaginaria, ¿saben? Una pistola imaginaria, entonces yo sacaba mi pistola en el recreo, como no jugaba con nadie, yo iba caminando moviendo mi pistola y le hacía así, le daba vuelta a la pistola y la apuntaba así. Yo iba caminando de esta forma, queridos hermanos, moviendo mi pistolita. Y para mí eso era normal, yo lo hacía como un desahogo, como para jugar yo mismo, yo no sé para qué lo hacía, pero lo hacía, siempre que salíamos al recreo. Y una vez unos niñitos un poco más grandes que yo, uno le dijo al otro que mira, está loco, y se echaron a reír. Y yo, escuché, y con orgullo, yo dije, yo no les voy a demostrar a ellos que esto me dolió. Yo seguí con mi pistolita. Pero cuando llegué a la esquina y doblé, queridos hermanos, yo boté aquella pistola y dije, yo no soy ningún loco, yo soy un niño de Dios. Y queridos hermanos, cada vez que tenía este impulso, yo me acordaba, yo no soy ningún loco, yo soy un niño de Dios. Y Dios me quitó este movimiento que yo tenía. Y después de adulto, yo entendí, estudié que los niños con autismo, la mayoría de ellos, tienen lo que se llaman estereotipias. Estereotipias son movimientos extraños, queridos hermanos, movimientos repetitivos que hacen ellos para desahogarse o por manía que hacen los niños con autismo. Y yo hasta adulto tuve algunos de estos movimientos. Cuando estaba sentado, queridos hermanos, estaba sentado todo el tiempo, tenía las piernas en movimiento. Y cuando estaba parado, cuando yo iba a hacer una cola, yo no podía hacer una cola tranquilo, queridos hermanos, que pasa allí como todo el mundo. Yo tenía que moverme de un lado para otro, de un lado para otro, y volver a la cola y moverme así, queridos hermanos. Recuerdo que una vez cuando estaba empezando la universidad, yo vivía en Guarenas y estudiaba en la Universidad Católica de Trefeyo, en Montalbán. Y agarraba un metrobús en Guarenas. El metrobús iba, como yo estaba apurado, no esperaba asiento, me iba de pie. Y queridos hermanos, iba todo el camino, desde Guarenas hasta Caracas, caminando desde la parte de atrás del autobús hasta la cabina del piloto. Yo iba así caminando, pensando en exámenes, pensando en el metrobús. Y una vez, queridos hermanos, una señora estaba recostada, sentada en una ventana, me dijo, ¡pero quédate quieto! Y yo en ese momento vi que nadie más hacía eso. Todo el mundo estaba tranquilo en su puesto, en su asiento, y yo estaba moviéndome así para allá. Y yo dije, bueno, yo soy un hombre normal.
Y entonces cuando me daba ese impulso, un autobús, una cosa así, entonces yo trataba de controlarlo. Y hermanos, esto se llama estereotipias. Nosotros también, como les dije, tenemos una de las dificultades que tienen los niños con autismo, es la torpeza motora, que es lo que ya les expliqué. Somos difíciles de movimiento. Yo ya tengo 56 años y yo aprendí, o sea, a resolver en mi casa. La mayoría de los hombres se dañan la canilla en la mano y se tiran ahí y cambian su canilla, chévere. Y tienen un problema con el carro y bueno, agarran, desarman y hablan y chévere. Yo no podía hacer esto y no puedo hacer esto. Entonces Dios me dio la solución, queridos hermanos, y entonces siempre que tengo algún problema, contrato a alguien, me resuelve y estoy tranquilo. Y así también bendigo a otro. Mi hermano amado ha ido para mi casa a resolver mis problemas. Y queridos hermanos, de esta forma yo solucionaba estos problemas. Pero queridos, no solamente era la torpeza motora, también cuando un niño, todas estas dificultades que les estoy diciendo, duran toda la vida y uno aprende a manejarlas. Se concientiza, aprende a controlarlas, buscando ayuda durante un tiempo. Incluso todavía consumo algunos medicamentos que me ayudan. Algunos medicamentos, no todos los niños con autismo necesitan medicamentos, pero yo sí necesito algunos para controlar algunos movimientos, algunas estereotipias, pensamientos obsesivos, algunas cosas que Dios hermano. Pero no solamente era esto, sino que también nosotros tenemos algo que se llama aversión al contacto físico. Los niños con autismo, la mayoría, siempre hablo de la mayoría porque no todos son iguales. Y esto era, queridos, que a mí me molestaba que me estuvieran agarrando y tocando. Y recuerdo los niños varones, ahorita ha pasado mucho tiempo, pero en esa época los niños varones jugaban mucho el contacto físico. Había un juego que decían carro sin plaga no anda. Yo no sé si alguno lo conoció aquí, o muchachos lo conocen aquí. Eso era que tú tenías que cubrirte aquí atrás, porque si no pasaba alguien te decía el carro sin plaga no anda, y te daban la nalgada. Y eso para ellos era una gozadera, queridos hermanos. Pero para mí, un niño con autismo, que viniera un varoncito y me agarrara mis nalgas, queridos, me estaba retando, me estaba ofendiendo y eso necesitaba venganza. Y entonces, queridos hermanos, yo no jugaba. Pero cuando me hacían algún juego, entonces me molestaba. Entonces es una dificultad, queridos, que también el autista tiene que concientizarse. Que no es solamente que el mundo tiene que entenderme, sino que yo tengo que de alguna forma también adaptarme al mundo. Pero eso es difícil entender cuando uno es niño. Y queridos, entonces yo peleaba por todo. A veces porque me buscaban pleito, porque veían que era diferente, o me buscaban para que yo peleaba por cualquier cosa, y a veces porque malentendía a los niños. Los niños hablan de forma coloquial, y se dicen palabras, y se insultan, pero a mí si alguien me insultaba, o me decía una palabra ofensiva, eso no era un juego. Me estaba buscando problemas, y eso tenía que vengarse. Y entonces todo el tiempo que los hermanos durante mi primaria estuve peleando con esos niñitos, metido en problemas, él no podía jugar, él se me hacían estas cosas difíciles, los hermanos. Y recuerdo que fui a pocas piñatas, mi mamá me llevó para algunas piñatas. Y entonces yo veía cómo los niños, después de romper la piñata, se tiraban todos unos arriba de otros, a ver quién agarraba más caramelo. Y yo decía, pero Dios mío, si son 100 caramelos y 20 niños, ¿por qué no dividen 100 entre 20 y dan 5 cada uno? No entiendo. ¿Cómo te van a tirar todos esos niños sudados allí? No. O sea, y entonces yo no participaban eso. Pero los niños no lo veían como un tipo, lo veían como un niño raro, presumido, que es el que le da a este. Y recuerdo también que había un juego, cuando estaba en los primeros años de primaria, que llamaban el pilón. Yo no sé si alguno lo conoció, el pilón. Eso era aquí un niñito, y venía otro niño y se le tiraba como si fuera un gato arriba. Y venía un tercero y se le tiraba a todos dos. Y un cuarto y se tiraba arriba de él. Entonces tiraba más arriba, le daban golpes que estaban más abajo y formaban un pilón de niños, como una pelea de gato, un pilón de niños, todos uno dándose arriba del otro. Yo decía, Dios, guárdame de esto. Para mí, y porque no me gustaba que me estuvieran sobando, tocando, y que se tiraba un niño sudado arriba de mí, por favor. Entonces recuerdo que esto me acompañó toda la vida y como les digo, cuando yo me concienticé, aprendí sobre la condición, aprendí sobre todo esto, yo traté y me esforcé por mejorar. Pero cuando yo estaba en mis primeros años de casado,
Yo vivía en Guarenas y trabajaba en Bellomonte. Y agarraba el autobús del terminal de Guarenas y entonces iba todo el camino. A veces me tocaba sentarme del lado del pasillo. Y entonces todo el pasillo vacío, pero el que iba de pie iba con las nalgas arriba de mis hombros. Y yo, con unas ganas de meter un empujón. ¿Okay? O sea, el autobús es tan grande y me va a poner las nalgas a mí en el hombro. Y entonces yo trataba de sentarme entonces del lado de la ventana, porque si yo iba así, con los nervios, eso me sentaba del lado de la ventana. Entonces el que iba de este lado me rozaba con la rodilla, me tocaba con el codo y yo, ay Dios mío, llegaba a mi trabajo estresado, todo el camino tocando, porque es que nosotros la sensibilidad es superior y nos llega al cerebro, es una alerta al cerebro. Y entonces yo llegaba a mi trabajo estresado, todo el camino con alguien rozándome al lado. Y un día, queridos, a mí se me ocurre, dije, yo no soporto más esto. Yo voy a pagar 2 puestos. Y entonces, a partir de ese momento, cuando me subí al autobús, pagaba 2 puestos. Y yo iba tranquilo allí. Y entonces, a veces se montaba alguien. Ahorita es raro que alguien pague 2 puestos, así. Pero cuando eso no lo hacía nadie. Y entonces decían, cuando el tercer no está ocupado. Y entonces me vieron, bueno, que se me da y paga 2 puestos. Y yo paraba aquí y él pagando 2 puestos. Pero yo iba feliz a mi trabajo. Y recuerdo que la primera vez que lo hice, llegué a mi casa y le conté a mi esposa, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué descubrí? Que me dice ella, que puedes pagar 2 puestos en el autobús. Y ya me dice, ¿sí? Bueno, para que cuando vayas a tu trabajo pagues 2 puestos. Y yo decía, ¿pero para qué? Bueno, para que nadie vaya sentado al lado tuyo, todo sudado, rozándote. Y yo me iba a estrenar. Y entonces pasaba el tiempo y yo le decía a mi esposa, ¿ya empezaste a pagar 2 puestos? No. Y así pasaba el tiempo y yo no entendía. Yo decía, pero yo no entiendo cómo la gente paga un solo puesto en vez de pagar 2 y ir tranquilo. Entonces decía, bueno, ¿será que yo gano más que todos los demás? Todos los demás son más pobres que yo. O sea, no puede ser. No, por eso no entendía esto. Cuando yo conocí el síndrome de Asperger, yo me di cuenta que, bueno, a las personas les puede molestar que tener una persona sudada al lado, pero no al grado que le molesta a una persona con autismo. Y entonces yo comprendí, y así yo comprendí muchas cosas y aprendí a perdonar y a perdonarme. Y así como estas características, una de las cosas, y le comenté, que más me dolió, me dice más que claro, como era un niño tan distinto, un niño que hablaba de forma literal y formal, ahorita de adulto también. Yo nunca dije groserías, ni de niño ni de adulto, a pesar de que yo no fui criado en un hogar cristiano, yo no decía groserías. Para mí eran palabras soeces y vulgares, y me gustaba hablar bien, hablar como se debe hablar, como enseñan a hablar la Real Academia Española. Y claro, cuando uno es adulto, eso se ve bien. Pero cuando tú eres niño, de 5, 6, 7, 8 años, eso se ve raro. Que no hable como los demás niños. Mira, chamo, que no se tiene. Y decía groserías, yo no hablaba así. Entonces eso rompía, como le digo, rompía el grupo y llamaba la atención. Y por todas estas razones, se me hacía muy difícil socializar, muy difícil tener amigos. Y esto fue algo que me acompañó y que me causó baja autoestima en toda la vida. Pero durante toda mi época de primaria, a pesar de que tuve muchos problemas y muchos roces con mis compañeros, yo decía, a mí nadie me va a fregar, el que me la hace me la paga, y yo me defendía. Y entonces si el niño era más grande que yo agarraba una tabla, pero como sea yo me defendía. Y yo estaba tranquilo, ¿saben? Pero cuando yo pasé para el primer año de bachillerato, fue impactante para mí, me cambiaron de colegio porque ese colegio era hasta sexto grado. Y me cambiaron para un colegio que era el Colegio Técnico Industrial de mis hermanos. Y fue impactante para mí porque yo, durante toda mi fase, durante toda mi primaria, me había hecho respetar, aunque sea, bueno, a los golpes me hacía respetar. Y cuando pasé para el primer año de bachillerato, yo decía, bueno, no solamente me van a respetar, sino que ahora yo voy a ser un niño normal, voy a ser como todos los demás niños. Y yo traté, ¿sabes? Entré en primer año, pero cuando entré en el salón, yo dije, voy a aprovechar que nadie me conoce, que soy un niño raro, y voy a actuar como todos los demás, voy a imitar a todos los demás, nadie se va a dar cuenta que yo soy un niño raro. Pero cuando entré, queridos hermanos, en primer año de bachillerato, había un niñito, 1 o 2, recuerdo uno, Rangel, no estoy seguro si 1 o 2 niñitos, que ya me conocían de antes, y yo decía, ay, se me echó a perder el plan.
Usted le va a decir a todos los demás que yo soy un niño raro y le van a comenzar a molestar. Pero no solo pasó eso, sino que esos niños, es una escuela técnica industrial, y para allá mandaban a muchos niños que no querían estudiar más, entonces para que aprendieran un oficio y comenzaban a trabajar. Eran niños violentos, grandes, niños con problemas de educación, y bueno, me encontré en un grupo bastante difícil y bastante distinto a mí, a lo que yo estaba acostumbrado. Y entonces ellos se dieron cuenta rápidamente que yo era distinto. Y hay niños que para lucirse, para aparentar, para ganar puntos, para ganar aplausos, les gusta aprovecharse de un niño más débil y más pequeño para entonces ganar popularidad. Y queridos hermanos, ese primer año de bachillerato ya no eran 2 o 3 niñitos que me molestaban y yo me defendía, ya no era de vez en cuando que tenían problemas, eran todos los días y prácticamente todo el grupo, no solamente del salón, de otros salones que me molestaban cuando me veían, porque no sé cómo Dios lo permitió, me hice famoso en el liceo y con un nombre humillante de mujer. No me conocía con mi nombre, sino con un nombre humillante de mujer. Y cada vez que me veían, me señalaban, me decían aquel nombre, me buscaban problemas. Y queridos hermanos, a esa edad de 11 años, yo descubrí que tú no eres nadie para defenderte, ¿sabes? Y que el único que puede defenderte es el Dios de Israel, que mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. Pero queridos, esa etapa fue muy difícil para mí, ¿saben? Yo me di cuenta que era más grande que yo, más fuerte que yo, y no podía defender, que el acoso era diario. Y queridos, como mi abuela todavía, muy gracias a Dios por eso, mi abuela todavía, ella desde que yo era niño pequeño, niño de 5 años, ella comenzó a llevarme para la iglesia, ¿saben? Mi padre no creía en Jesús, mi padre no era creyente, pero ella todos los domingos hacía un viaje desde Katia hasta Guarena para llevar a ese niño tonto, a ese niño torpe a la casa de Dios. Y querido, yo iba a la iglesia cuando era niño pequeño y yo escuchaba la palabra y no entendía nada, ¿saben? No entendía nada de verdad. Pero esa palabra iba quedando aquí en mi corazón. Y hoy está dando fruto al 100%. Pero amados, yo pasé toda mi infancia, iba para la iglesia, pero no sentía nada, no escuchaba nada. Pero en ese momento, queridos hermanos, cuando ya estaba en primer año de bachillerato, y mi abuela me seguía llevando para la iglesia, cuando yo iba a la iglesia y el pastor predicaba, y predicaban los salmos de David, y decía, ellos son más fuertes que yo, pero Jehová, Dios de Israel, es más fuerte que ellos. Yo sentía como Dios hablaba con ese niño pequeño, y le decía, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, y yo te voy a defender. Pero queridos, los días pasaban, era terrible, ¿saben? Yo me levantaba un momento para ir al baño en el liceo y aquellos niños me agarraban el bolso, me rompían los cuadernos, me lo tiraban al piso, me botaban el bolso y me quitaban el pupitre. Una cosa terrible, querido. Y así poco a poco, yo cada día que yo no tenía la facilidad y las herramientas para comunicarme con nadie, yo no podía hablar con los profesores y decir lo que me estaba pasando. Yo no tenía la capacidad para ir con mis padres y decirle, mira, me está pasando esto, auxilio, ayúdenme. Y con el único que yo hablaba era con el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿saben? Yo me escondía cuando me pasaban estas cosas. Me escondía en un baño, en un laboratorio cerrado, me arrodillaba y yo decía, Dios de mi abuelita, ayúdame. Yo en el santo nombre de Dios. Pero querido, como pasaban los días y yo seguía en aquella situación, yo perdí el deseo de levantarme de mi cama, ¿saben? Cuando amanecía, yo estudiaba a las 7 de la mañana, amanecía y yo no tenía ganas de levantarme de la cama. Yo no tenía ganas de comer, yo no tenía ganas de vivir, queridos hermanos, y a los 11 años de edad yo perdí los deseos de vivir. Y sí, ese niño pequeño, torpe y silencioso, no se quitó la vida, fue porque tenía una abuela loca por el evangelio, una abuela, queridos hermanos, que veía a ese niño después que la llevaba para la iglesia y hablaba con él y le decía, hijito, ¿qué entendiste?
Yo no respondía nada, pero ella no se desanimaba. Ella seguía sembrando en ese corazón una abuela, queridos hermanos, que aunque veía que yo no servía para nada, ella hablaba conmigo, queridos, y hablaba conmigo y me decía, mira, ¿sabes qué? Dios un día te pondrá a profetizar, Dios un día te pondrá a predicar, Dios un día se usará de ti para bendecir a su pueblo. Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser esto? Pero un día, queridos hermanos, a mis 11 años de edad, yo estaba leyendo la Biblia, ¿saben? Y en sus libros me encontré con un niño llamado Jeremías, capítulo 1. Y para mí fue inolvidable, porque allí decía, Jeremías decía, Dios, no sé hablar porque soy niño. Y yo decía, Dios mío, Dios le decía, no digas soy un niño, porque tú vas a ir para donde yo te mande y vas a hablar todo lo que yo te diga. Vas a hablar delante de reyes, delante de príncipes, delante de mi pueblo, delante de hombres y mujeres, delante de niños y adultos. Amados, Dios me llevó a hablar a la televisión, al Congreso Nacional, y en este momento estoy más honrado que el Congreso Nacional porque estoy hablando delante de reyes y sacerdotes. ¡Amén! Y yo me sorprendí porque yo decía, Dios mío, Dios puede hacer algo con los niños como Jeremías y como yo. Y yo seguí leyendo.